Gente, aquí os traigo la mejor técnica, habilidad, poder de cada anime o shonen de peleas. Esta es la parte 2, pero la puedes ver sin ningún tipo de problemas. Ya después, si no has visto la 1, vas a verla, ya que si esta serie recibe apoyo, analizaremos la mejor técnica de todos los animes que existen. Sí, una meta bastante loca. Desde el hombre que te cambia el destino hasta el ultra instinto original. ¡Vamos allá! Número 5. All Mighty de G-Watch Yuhabaja, como lo conozcas, de Bleach. Aunque ya hablaremos más adelante de que esto es bastante discutible. En Bleach hay técnicas muy rotas. Básicamente, de primeras, el All Mighty le permite ver el futuro cercano, comprendiéndolo a la perfección. De esta manera, comprendiendo tanto las técnicas, poderes y habilidades del enemigo. Vamos, que lo que puedes ver es el futuro cercano de una pelea, lo cual no está mal, pero eso no es lo verdaderamente roto de esta habilidad. Lo que está roto de la habilidad de G-Watch es que puede moverse entre los posibles futuros, por así decirlo, eligiendo aquel que más le convenga para su victoria, siendo algo así como una manipulación del destino, eligiendo el mejor camino. Un ejemplo de esto sería lo siguiente: pongamos que en una pelea contra Ichigo, G-Watch tiene tres opciones: una en la que pierde, otra en la que gana pero pierde y es muy dañado y otro personaje lo podría derrotar, y otra en la que destroza, papea y humilla completamente a Ichigo. Pues G-Watch, al utilizar el All Mighty, podría escoger el futuro que más le convenga, trayéndolo al presente y así ganando sin ningún tipo de daño. Por ejemplo, esto lo hace en contra de Ichigo para impedir que este utilice su Bankai, ya que sabe que es un Bankai muy peligroso. Ahora bien, esta técnica no es perfecta, no es un personaje omnisciente, no puede crear futuros de la nada. Él puede moverse entre los posibles futuros. Por eso, por ejemplo, fue derrotado, bueno, y también con ayuda del guión, por Ichigo, Aizen y compañía, ya que fue engañado por Aizen, Ichigo le hirió, entre otras muchas cosas. Vamos, básicamente, si un personaje fuera mucho más rápido o fuerte que G-Watch, no podría hacer nada. Y ojo, he escogido esta habilidad porque me parece bastante buena, pero hay otras más que podrían entrar. Por ejemplo, el Respira de Barragan es básicamente que tira un humito que si te toca te envejece, pero tanto a personas como objetos, los mata de viejos. O la habilidad del Visionario, que básicamente es imaginarte lo que te salga de los huevos y hacerlo realidad. Hay ciertos límites, tienes que comprender lo que imaginas, se te puede ir de madre o tu imaginación no llega tanto, pero en general en Bleach hay muchas habilidades. Se podría hacer un top solo de Bleach. Es un universo con habilidades muy rotas y complejas. Pero pasemos al siguiente. Número 4. El Golden Experience Requiem de Giorno de la parte 5 de JoJo's. Concretamente su habilidad de regreso a cero. Pero vamos a hablar un poquito del estado entero. Básicamente el Gear es la evolución de Golden Experience por ser atravesado con la flecha Stun. Con esto sabemos que una conserva las habilidades normales del Golden Experience, que son básicamente la creación de vida, puede transformar objetos inorgánicos en seres vivos, ya sean animales, órganos o incluso plantas. Además, si por ejemplo alguien dañara una mariquita que crea Giorno, al dañarla recibiría el daño, así que esto está bastante bien. Además, puede acelerar la evolución o el crecimiento de esas vidas que ha creado, haciendo que una planta crezca de ser un pequeño tallo a ser un árbol gigante, entre algunas otras aplicaciones que puede tener este stand. Es bastante versátil. Pero vamos a lo interesante: el regreso a cero. Básicamente el Gear tiene una de las técnicas más rotas de todo JoJo's, que es revertir todas las acciones y fuerzas de voluntad a cero, básicamente anulando cualquier ataque que fuera a recibir Giorno. Además, un punto muy importante es que esto es automático, aunque el usuario no se dé cuenta, en este caso Giorno, el Gear actuará por voluntad propia y detendrá ese ataque, llevándolo a cero. Ojo, esto llevar a cero es importante porque técnicamente ataques que sean infinitos no podría revertirlos, ya que algo infinito no puede regresar a cero, porque es infinito básicamente. Además, algo curioso es que el Gear tiene otra habilidad que en parte nace del regreso a cero, que es el bucle de la muerte. Y es que básicamente, si el Golden Experience Requiem mata al enemigo, este seguirá muriendo continuamente, ya que regresará al punto cero, es decir, a cuando estaba con vida, volverá a morir de una forma diferente y repetirá un bucle infinito de muertes, que básicamente es lo que le pasa a Diablo, siendo un stand que tiene una habilidad muy útil defensivamente hablando y también una habilidad muy sádica. Quiero decir, estás matando continuamente a un ser, está en una tortura infinita, lo cual está bastante roto. Siendo sinceros, podría haber entrado algún que otro stand, o mejor dicho, alguna técnica, algún otro stand, como puede ser la rotación infinita de Task 4, el protagonista de la parte 7 de JoJo's, que básicamente es un ataque infinito que ignora el espacio-tiempo totalmente. Está muy roto, pero soy una persona que normalmente prefiere las habilidades defensivas respecto a las ofensivas, así que por eso me he quedado con el regreso a cero. También tenemos las técnicas de Meeting Heaven o del mejor presidente de los Estados Unidos, así que sería bastante discutible, pero yo me quedo con esta. Pero con JoJo's, dependiendo del contexto, puedes elegir uno u otro, pero creo que de manera general el Gear es el que mejor funciona, o al menos en mi humilde opinión. Pero pasemos al siguiente. Número 3. La muerte instantánea de Yogiri Takato del Isekai, ojito con el nombre, Sokushi Chi ga Saikyo Sugite Isekai no Yasura ga Marude Aite ni Naranain de Suga. Y la verdad es que el nombre de la habilidad la describe bastante bien, aunque está más rota de lo que puede parecer. Pero es que el título lo describe incluso mejor, ya que básicamente
básicamente significa: mi habilidad de muerte instantánea es tan poderosa que nadie en este otro mundo tiene una oportunidad contra mí. Algún día tendremos que explicarles a Japón que esto no es un título, es un resumen, pero bueno. Y es que esta habilidad está bastante más rota de lo que crees, ya que por ejemplo en el capítulo 1 Yogiri mata a un dragón simplemente con decir muere, y además sin estar enterándose mucho de la película. Pero es que esta habilidad tiene alguna condición, por ejemplo como mirar al enemigo, que seas más fuerte que tu enemigo. La respuesta es que no. Yogiri no necesita ni mirarte, ni le importan tus estadísticas defensivas, ni si tienes habilidades de regeneración, ni básicamente nada. Pero es que no solo se queda ahí. Por ejemplo, tú podrías pensar que un no muerto, un zombie, una momia, un esqueleto debería poder ser invencible contra esta habilidad, porque técnicamente ya está muerto, no puede morir algo muerto. Pues no, Yogiri puede matar a no muertos. De hecho mató a un escuadrón entero así por los jajas. Sí, puede matar hasta lo que está muerto, pero es que esto no se queda aquí, ya que esto no solo se aplica a personas, seres vivos o ex seres vivos, por así llamarlos, sino que también se puede aplicar a magias, matando esas magias o incluso matando bastones mágicos. Pero ¿queréis saber algo incluso peor? Yogiri mató a un inmortal gobernante de la vida y de la muerte, básicamente un ser que trasciende estos dos conceptos que no se le deberían aplicar. Pues Yogiri lo mató. Y estarás pensando, bueno, es un humano, físicamente es débil, deberías poder pillarlo desprevenido y matarlo. Tampoco, esta habilidad se activa de manera automática aunque Yogiri no se esté enterando. Básicamente, si la habilidad detecta un peligro, acabará con aquello que ha provocado el peligro. Y ya está, no hay mucho más. Yogiri es básicamente la muerte 2.0, porque incluso puede matar a aquel que gobierna la muerte. Así que sí, es la nueva versión de Calavera de Billy y Mandy. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de pasar, ya sabes, darle me gusta, comparte el vídeo sobre todo, comenta qué técnicas habrías puesto tú, pero sobre todo apoya esta sección. Ya digo, quiero hacer una serie extremadamente larga, pero para eso hace falta apoyo. Número 2. La técnica de mutación libre de Mahito de Jujutsu Kaisen. Y alguno estará, pero más que al infinito de Gojo. Bueno, el infinito es una técnica espectacular, no hay ningún tipo de duda con eso. Básicamente que no te puedan tocar ni dañar está bastante roto, entre otras muchas virtudes que tiene el infinito. Pero el infinito por sí solo no es buena técnica, y esto se nos deja bastante claro en el manga, ya que el infinito tiene que ir acompañado de los 6 ojos. Los 6 ojos permite que el infinito gaste mucha menos energía. Es en parte gracias a los 6 ojos más el dominio de la técnica del infinito por parte de Gojo después de su pelea contra Toji, sobre todo, que Gojo podía tener el infinito 24/7, pero sin los 6 ojos no vale para nada, ya que esta técnica gasta demasiada energía. Por otro lado tenemos a Mahito, que Mahito pues es mucho más versátil, pero que le permite hacer su técnica. Básicamente Mahito puede manipular el alma de todos los humanos que toque, incluido la suya propia. De esa manera te puede tocar y convertirte en una ensaimada humana si le apetece. Él se puede curar a sí mismo e incluso puede desfigurar su cuerpo para, por ejemplo, escapar por agujeros pequeños. Vamos, es una técnica que le permite ser muy ofensivo, muy defensivo, incluso le sirve para huir. Además, como funciona el universo de Jujutsu Kaisen, quitando las técnicas que son más generales, como puede ser el Black Flash o el dominio simple, cada hechicero o maldición suele tener su técnica propia, aunque es verdad que con los hechiceros sabemos que hay cierto factor genético por el tema de las familias, la herencia de las técnicas y todo esto, pero es verdad que hay hechiceros que tienen técnicas muy únicas porque las acaban de despertar y todo esto. Y la mayoría de sus habilidades surgen de esta técnica, y esto a Mahito le ha permitido hacer lo siguiente. El alma múltiple, que básicamente es el poder fusionar dos o más almas, creando una especie de rechazo ante el proceso que provoca que las almas tomen una forma muy desfigurada. A su vez, esto puede provocar un rechazo orgánico que básicamente produce un aumento de la energía maldita, y con esto Mahito puede lanzar un ataque muy potente que desfigura a cientos de humanos básicamente al instante. O el ánima isómera, que es básicamente fusionar varias almas débiles que habían sido rechazadas, creando una especie de humano súper desfigurado que normalmente está muy centrado en el ataque y la velocidad, pero a cambio tiene muy mala defensa. Vamos, pega duro pero aguanta poco. Y obviamente a mayor comprensión del alma que tenga Mahito por cómo funciona su técnica, mejor serán sus habilidades. No por nada, cuando Mahito comprende completamente el alma, crea ese cuerpo extraño de Mahito, ese cuerpo real de Mahito, porque así es su alma, ya es mucho más potente, mucho más poderoso y mucho más resistente. Lamentablemente de esto no vimos mucho, pero sin duda es una gran técnica. Y obviamente tendríamos su expansión del dominio, la autoencarnación de la perfección, que básicamente es ese espacio que vemos todo negro y lleno de manos, que básicamente al entrar ahí pues Mahito te va a convertir en una mole de carne o en un florero si le apetece. Me quedo con esta técnica del universo de Jujutsu Kaisen, pero personalmente podrían haber entrado muchas más. Tenemos el comediante Takaba, que está asquerosamente roto. Básicamente todo lo que haga humor puede acabar ocurriendo, aunque me parece un poco inconsistente, ya que incluso tu estado anímico puede afectar gravemente a tu técnica. Estaba pensando también en Higuruma, sobre todo la expansión de dominio me parece muy rota, pero técnicamente si no cometes delitos no te podría afectar, así que por eso no la he puesto. Pero hay otras técnicas que podrían entrar perfectamente, pero creo que de manera general la más versátil y más útil en todos los tipos de escenarios
es la de Mahito sin ningún tipo de dudas. Número 1. El Musou Tensei de Hokuto no Ken. Vamos con un clásico. El significado de Musou Tensei es básicamente la transmigración del alma sin pensamientos. He visto otras traducciones, pero básicamente significaría esto. ¿Pero qué es esta técnica? Pues básicamente es el padre del Ultra Instinto. No exactamente, pero veréis que se le parece bastante. El Musou Tensei es la técnica suprema del arte marcial Hokuto Shinken, las artes marciales que practica Kenshiro, el protagonista de Hokuto no Ken, entre otros personajes. Es una técnica muy complicada de aprender. En los 2000 años de historia de esta arte marcial apenas han habido personajes que hayan llegado a utilizarla, ya que como tal no se entrena, sino que tiene ciertas condiciones para que aparezca. ¿Y cuáles son? Obviamente ser un maestro del Hokuto Shinken, si no obviamente pues no vas a poder. Segunda, debes sentir una gran tristeza, como perder a seres queridos, y en general ser una persona con cierta empatía, como Kenshiro, lo que le ayuda mucho a obtener y dominar esta técnica. Y por último, debes alcanzar la iluminación, trascendiendo el ego y abandonando tus ganas de venganza y prácticamente dejando tu mente en blanco. Ya os digo, por esto me recordaba bastante el Ultra Instinto. Pero ¿qué es lo que hace esta técnica? Básicamente vuelve al usuario intangible, no puede recibir ningún daño físico. Además, al pasar sobre un rival, este dañará al enemigo, porque básicamente cuando adquieres el Musou Tensei te conviertes en la nada, es abandonarlo todo, y al ser la nada no puede ser dañado, pero la nada sí que puede dañar porque la nada es poderosa. Aunque es verdad que hay ciertas técnicas que sí que pueden llegar a dañar el Musou Tensei, como se llega a ver en Hokuto no Ken, que son técnicas que básicamente dañan la nada, lo cual es bastante raro, pero en la mayoría de casos es una técnica que te hace intangible y además te permite dañar. Y en un universo como Hokuto no Ken, que existen golpes que te fulminan de una, esta es la mejor técnica sin ningún tipo de dudas. Está asquerosamente rota y aparte es el papi del Ultra Instinto, así que se merecía estar aquí. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y compártelo, deja que otros animes te gustaría ver en la siguiente parte, y si no has visto la parte 1, ves a verla. Ahora sí que sí, adiós.